De hecho, ya estamos de vuelta. El Centro de Estudios Públicos, el CEP, hizo una investigación muy profunda respecto de la seguridad en nuestro país. Y todo esto se plasmó en un libro que lleva por título Violencia en Chile, la fragilidad del orden social. Para conversar y conocer detalles de esto, vamos a tomar contacto ahora con Aldo Mascareño, investigador senior del CEP y coeditor de este libro. Aldo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola. Sí. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Aldo. Aldo, ¿cuál es el primer diagnóstico que podemos ver después de esta investigación de cómo está la seguridad hoy en nuestro país? Interesante esa pregunta porque yo creo que la seguridad es una manifestación de lo que nosotros exploramos, pero no es lo único, ¿no? O sea, la seguridad pública, quiero decir, la delincuencia, los robos y ese tipo de cosas que son más visibles para los ciudadanos, son más visibles porque están en los medios, son más visibles, además porque te cuentan, ¿no? En cada conversación que uno tiene con gente cercana que algo te sucedió, o que a un amigo le sucedió un portonazo, o que a alguien le robaron el celular. O sea, yo creo que esas condiciones de seguridad son las más visibles, pero nuestra investigación es un poco más amplia, tiene que ver con la pregunta de cómo la violencia, el ejercicio de la fuerza física, y no solo física, sino que también psicológica, verbal, discursiva, se ha extendido en múltiples ámbitos de socialidad, como la familia, por ejemplo, la escuela, como las relaciones en el trabajo, o las relaciones en los estadios, por ejemplo. Claro. Es decir, la violencia extendida en múltiples espacios, ese es el foco de nuestra investigación, más que simplemente la seguridad. También hay capítulos en nuestro libro que apuntan específicamente al tema de la seguridad y la delincuencia. Hay una sección entera dedicada a eso, pero es un poco más amplio que el tema de la seguridad pública. Y Aldo, es bien decidido el prólogo del libro, que lo hace Leonidas Montes y parte con la frase: la violencia y las iras nos acompañan desde siempre. Sí. Que claro, uno podría decir que sí, pero me imagino que parte del trabajo de este libro es explicar un poquito el tiempo un poco más reciente, ¿no? Entonces te quería preguntar si hay un antes y un después, o fue un proceso gradual que explica el rol que tiene la violencia hoy en nuestra sociedad. Creo que un antes y un después hay en ciertos aspectos de la violencia, por ejemplo, en la violencia en el crimen, ¿no? En el crimen hay un antes y un después, no del estallido, sino que de la pandemia, ¿no? O sea, después de la pandemia, o durante el periodo de pandemia, entre estallido y pandemia, se formó otro tipo de criminalidad, ¿no? Que hoy sabemos es, y la podemos palpar, y la podemos visualizar, ¿no? Muy concretamente, que es el crimen organizado, asociado al narcotráfico. Ahí hay un antes y un después, o sea, después de la pandemia o durante la pandemia hubo un momento en que todo esto se organizó también, ¿no? Y que alcanzó un momentum, por decirlo así, alcanzó un estatus distinto al estatus de la delincuencia previo a estos momentos. O sea, antes, este es un ejemplo que me gusta poner, porque antes hablábamos siempre del AMPA, ¿no? Que era esta idea de un ladrón profesional que incluso evitaba las relaciones violentas en sus robos, en sus actos delictuales, ¿no? Hoy día es todo lo contrario. Hoy día la violencia permite una jerarquización al interior de las bandas criminales y por tanto es también un símbolo de estatus, ¿no? Y por eso vemos estas imágenes tan terribles de gente acribillada a balazos o de gente descuartizada. Es decir, eso constituye un antes y un después. Pero con otros ámbitos hay una mayor continuidad, ¿no? Yo diría en las últimas 3, 4 décadas, ¿no? Pensando en después de la dictadura, desde ahí en adelante yo creo que las cosas van gradualmente aumentando. Por ejemplo, en el caso mapuche, en el caso indígena, más bien en el sur de Chile, las cosas comienzan con un atentado del año 97, ¿no? En Lumaco, y de ahí van increciendo, ¿no? Hasta la situación que tenemos hoy en día. ¿Y va de la mano, Aldo, con la desconfianza en las instituciones? Este aumento de la violencia o recrudecimiento o mayor percepción de violencia con la mayor desconfianza hacia las instituciones? Va de la mano muy, muy íntimamente, porque la desconfianza, una de las tesis que nosotros manejamos en nuestra investigación, o que tenemos, y yo diría que es una de las centrales, es el hecho de que hay lo que llamamos nosotros una debilidad del poder público, ¿no? Que no contiene el ejercicio de la violencia, que no alcanza a contener el ejercicio de la violencia en el bullying escolar, en la violencia intrafamiliar, en situaciones de protesta, con las cuestiones del narcotráfico, en el ámbito delictual,
en múltiples espacios, y esa debilidad del poder público es la que permite que la violencia se desborde, ¿no? Y que aparezca en estas múltiples relaciones sociales. Y eso sin duda tiene un efecto, un síntoma muy visible, que es la desconfianza en las instituciones, ¿no? Y no solo tiene que ver con la desconfianza en las instituciones que mantenemos porque las instituciones no nos entregan ciertos, por ejemplo, servicios sociales, que es otro problema que hemos tenido constantemente en las últimas décadas, pero acá la desconfianza es mucho mayor. Y si uno ve, por ejemplo, la desconfianza en el sistema político, en la legislación, en esos espacios, es mucho más alta que en otros ámbitos. Y fíjate que hay una mayor confianza en el ámbito, en instituciones como la PDI o Carabineros, que lo que reflejan es una aspiración, o sea, un deseo de que esas instituciones en realidad funcionen bien, ¿no? Efectivamente, y contengan esta expansión, ¿no?, del ejercicio de la fuerza física en distintos espacios sociales. Como que se puede explicar quizá un poquito por el efecto rebote, además, post-estallido social, ¿no? En el sentido de que en el estallido se llega probablemente a la menor valoración que haya existido de las fuerzas del orden durante, pero rápidamente, frente a la extensión del fenómeno, se vive lo contrario, ¿no? Empiezan a aumentar la valoración de estas instituciones casi como una suerte de, como bien tú lo apuntas, Aldo, de deseo de que estas instituciones vuelvan a poner orden. Así es, esa es nuestra interpretación, y eso acontece fundamentalmente después del estallido, porque en el estallido estábamos todos encerrados, si ustedes recuerdan, ¿no? Era una situación de una especie de toque de queda permanente, una situación bien autoritaria, donde teníamos que pedir permiso a Carabineros para salir de la casa, y ahí, por tanto, hubo una tranquilidad mayor, ¿no? Pero estábamos todos encerrados, y después de eso vino una explosión. No sé si recuerdan que justamente después, cuando comenzamos a salir a la calle, hubo muchos problemas en el colegio, en las inmediaciones del colegio. Sí, claro. Y no solo entre los alumnos, sino, si recuerdan bien, pasó también entre los apoderados. Los apoderados se peleaban, ¿no? Era una situación bien... Y andábamos todos muy tensos, porque habíamos perdido esa capacidad de relacionamiento social, ¿no? Y en ese momento comenzó también lo que les explicaba al inicio, estas situaciones de crimen organizado, esta expresión del crimen organizado. Empezamos a ver estos funerales narcos transitando por la ciudad, los fuegos artificiales en las poblaciones o en las cercanías de nuestras casas. Es decir, es una situación muy distinta a la situación previa a la pandemia. Uh-huh. Aldo, hecho este diagnóstico y estos puntos que son multifactoriales, ¿verdad? ¿Cuál es el principal desafío o cómo Chile podría de alguna manera encarrilarse o volver al respeto por este Estado democrático que se ha perdido, ¿no? Este Estado de Derecho? Sí, yo creo que ese es un punto muy clave y no tiene una respuesta única, porque puesto que la violencia se ha expandido o se está extendida o se ejercita en distintos ámbitos, cada ámbito no tiene que controlar esas situaciones de violencia. Por ejemplo, en el colegio, una cuestión muy importante es la cuestión del clima escolar, ¿no? O sea, cómo controlar esas condiciones de clima. No es solamente una relación individual entre dos chicos que se agreden, ¿no? No es solamente una relación entre alguien que le hace bullying a otra persona. Hay un contexto que hace posible esas condiciones, contextos de infraestructura, contextos de protocolos de cuidado y múltiples cosas de esa naturaleza que en ese caso el ámbito escolar tiene que realizar. En el ámbito de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, también hay otras cuestiones. Uno de los capítulos muy interesantes de nuestro libro es la transmisión intergeneracional de la violencia, cómo alguien que experimenta la violencia, y no solamente alguien que la experimenta, sino que también la observa, un niño, en sus adultos de referencia que están ahí frente a él mismo, puede ver esa violencia y por tanto regenerar ese patrón cuando él sea más grande, ¿no? O sea, a medida que va aumentando sus relaciones de socialidad, nos va ejerciendo también, acostumbrándose a ese tipo de relación violenta. Entonces ahí las medidas institucionales son distintas a las que pasa en el contexto del clima escolar. O, por ejemplo, en Carabineros, ¿no? Otro de los capítulos de nuestro libro indica que Carabineros tiene que concentrarse en funciones de investigación, en funciones de prevención, y no tanto hacer esta función de colaboración social que hace mucho sentido en pueblos alejados, que es valiosa, ¿no?
pero que lo desvía en términos funcionales de su propia tarea, de la tarea central, en el fondo, a la cual la llama el Estado Democrático de Derecho. Y como base, diría yo, para responder más concretamente a tu pregunta, ahí sin duda hay un problema de Estado, ¿no? Y ese es un problema, y cuando uno dice un problema de Estado, significa un problema fundamental en el cual todas las fuerzas políticas, ¿no?, institucionales al menos, tendrían que estar de acuerdo en cómo ejercer los límites del Estado de Derecho de manera democrática y cómo no pasarnos tres pueblos, como se dice, ¿no? Desarrollando medidas que son más populistas, como, qué sé yo, estados de sitio en la ciudad de Santiago para controlar la criminalidad, ¿no? Cosas así exceden los marcos del Estado de Derecho democrático porque nos restringen tanto nuestras libertades públicas como privadas. Ya. Y a propósito de lo mismo, la amplificación que tiene la violencia hoy día, ¿tienes un análisis, una mirada crítica quizás respecto de las coberturas, de los lenguajes, de cómo de cierta forma también hoy día nos hemos acostumbrado a ver, a consumir, entre comillas, violencia? Sí, yo creo que ahí hay un eje que está más asociado a los momentos previos al estallido y también después a los procesos constitucionales, donde apareció un lenguaje distinto, ¿no? Y que nosotros llamamos, en uno de los capítulos del libro, lo llamamos un uso inflacionario del concepto de violencia. Cuando la violencia ya no es el uso de la fuerza física o psicológica o verbal, en el fondo, que uno puede ejercer como sobre una persona, sino que también se transforma en una violencia que se llama así, estructural, simbólica y epistémica, ¿no? O sea, son tres conceptos que amplifican ese uso de la violencia y que están fundamentalmente asociados a las estructuras sociales. Las estructuras sociales, las instituciones sociales son violentas simbólicamente, son violentas discursivamente, estructuralmente, epistémicamente. Epistémicamente significa que te agreden con sus discursos. Es decir, yo creo que ese uso inflacionario del concepto de violencia es muy contradictorio con la capacidad que tenemos de procesar los efectos de la violencia más concreta, como son la violencia discursiva que se produce al interior de la familia, la violencia física que se produce al interior de la familia, o discursiva en el bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, nos desvían un poco y eso tiene muchos efectos, además, como lo muestra otro capítulo del libro, en la forma en que el sistema jurídico procesa esto, porque con nuevos tipos penales asociados ahora a estas otras violencias, entonces generamos una legislación inorgánica, ¿no? Una legislación que no nos permite, y jueces que no logran captar bien cuál es el sentido de estos nuevos conceptos y por tanto no pueden aplicar las penas y procesar los casos concretos de violencia de maneras más adecuadas y ajustadas con las doctrinas de los tribunales nacionales, de las doctrinas más clásicas de los tribunales nacionales. Entonces tiene un efecto muy contradictorio y paradójico también esta amplificación del uso de la violencia, que además sirve para justificar, ¿no?, el ejercicio de la violencia contra el Estado, porque el Estado genera violencia estructural, simbólica y epistémica, ¿no? Es decir, es un círculo que se autoproduce y que es nosotros lo llamamos con un concepto freudiano, si ustedes quieren, una economía tanática de la violencia, una economía de la muerte de la violencia, ¿no? Bien. Aldo Mascareño, investigador senior del CEP, coeditor del libro Violencia en Chile, Video de Chile. Violencia en Chile, la fragilidad del orden social. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta tarde, pues. Gracias. Que estés bien, Aldo. Hasta la próxima. Nos vemos.